Muy buenos días. Sinceramente, para mí es un gusto estar aquí. Como señalaba Karina, soy psicólogo y tal vez lo que más se reconozca del psicólogo es el ajá. Ah. Y cuando la situación viene de demostrar el rol profesional desde una actitud más aséptica es ¿es cierto o no tan cierto? Pero la psicología se desempeña en otras actividades y en otras áreas que no es vinculado a lo clínico. Y en lo personal me desempeño en un área que no tiene que ver con lo clínico, pero sí tiene que ver con la psicología. Muchas veces me dicen, ¿pero tú sos psicólogo? Soy. ¿Pero sos psicólogo de colchoneta? No, soy psicólogo. ¿Y qué haces? Y nosotros lo que hacemos es investigar comportamiento. En el área cualitativa investigamos comportamiento y realizamos investigaciones de mercado. Tratamos de entender cómo nosotros los consumidores nos comportamos. Y en ese sentido es la información que tengo intención de compartir hoy con ustedes, la cual realizamos junto al economista Alberto González, que hoy no pudo estar por dos motivos. Un tema de agenda y en segundo lugar me dijo, mira, anda vos que sos más lindo. Y aquí estoy. Lo cierto es que nosotros realizamos esta investigación, que tuve oportunidad de tomar contacto con este modelo de investigación en Estados Unidos. En el año 2003 conocí la Universidad de Chicago y allí conocí a un psicólogo norteamericano, James McNeil, que está traducido al español, hay libros de McNeil en español, y que él realiza desde el año 1986 investigaciones que refieren al segmento 8-14 años, la llamada generación Twin. ¿Y por qué la generación Twin? Porque en realidad, desde lo anglosajón, el término es between, entre medio del pensamiento operatorio, 6 años, y luego de los 14 años, donde ya el nomenclator profesional los define como púberes, preadolescentes, adolescentes, y toda una serie de formas de presentar a esta generación. Una generación que en términos generales, como definía, 8-14 años. Nosotros realizamos la investigación por primera vez en Uruguay tomando el segmento 6-14 años para tener mayor información, pero en cualquier caso abarcábamos al público de referencia. Y la generación Twin, también llamada la generación Hannah Montana. No sé si ustedes oyeron hablar de Hannah Montana. Hannah Montana es un personaje televisivo de Disney Channel en Estados Unidos, una serie que nació en el 2006, que se extendió hasta el 2012, que Hannah Montana narra la historia de una chica, brevemente lo digo, que iba al liceo y al high school, y allí, bueno, como estudiante no era necesariamente brillante, pero cuando adquiría su rol de cantante era un furor. Esta generación Hannah Montana, como se la define, en realidad es una generación, decía, que tiene que ver con el futuro de la sociedad. Y nosotros investigamos hábitos y comportamientos de consumo, haciendo una aclaración. Nosotros no hablamos de consumismo, no lo niego. Desde mi punto de vista teórico, el consumismo es una patología que no discuto, simplemente que no está en discusión. Lo que estamos hablando es del consumo como sinónimo de socialización. Y estamos hablando de un segmento donde lo que vamos a mostrar es el dinero, lo que los americanos llaman el pocket money, que el chico tiene aquí a los efectos de gratificación. Para que tengan una idea, esta investigación la realizamos en Uruguay, 880 casos, investigando al chico y a los padres, madre o tutor, pero en realidad los adultos respondían sobre 1.200 casos. Tuvo una etapa cualitativa de entrevistas individuales en profundidad y tuvo un trabajo cuantitativo en este contexto al que hacemos referencia. Para mostrar y para comentar, miren, esta investigación se hizo por primera vez en el Uruguay en el año 2010, nosotros la hicimos en el 2010, replicamos la información en el 2012, pero es una investigación que se hace en muchas partes del mundo. Desde ya que se hace en Brasil,
hay información de esta investigación que tiene que ver con Estados Unidos, al que hago referencia. 9.700 millones de dólares es la suma que en el año 2003 el segmento tiene para gasto propio. Aquí no hay salud, no hay educación, no hay dentista, hay gratificación. Investigación que se ha hecho en Europa, concretamente en España, en Alemania y desde ya también en China, para que tengan una idea. En Alemania y en España el gasto del segmento era en el año 2007 era de 6.000 millones de euros. Hablamos de un dinero en el cual, repito, es gratificación. Y cuidado, porque siempre tenemos la necesidad de encontrar un culpable. En este ámbito y en este contexto de intercambio de información, el ánimo no es que nadie es culpable de nada. Simplemente entender que estamos en un modo, en una situación, en una forma de convivir en la cual nosotros los adultos proveemos al segmento de un dinero. Por consecuencia, muchos podrán decir, bueno, pero con este dinero un chico puede llegar a ser mono con revólver. Y capaz que sí, pero en realidad son insumos que nosotros le aportamos al niño. Y vamos a ir comentándolo. Miren, hay una primera información que tiene que ver con que observen en cuántas categorías el segmento al que hacemos referencia participa de las decisiones familiares. Participa en eventual compra de televisión, participa en el cable, en la adquisición del cable, más allá de que los adultos señalamos que no, el cable la verdad que yo no lo quería, pero sinceramente me interesa que mi hijo a través de Discovery Channel, History Channel, tome contacto con el mundo y con la cultura. Luego, cuando uno hace investigaciones de mercado y de comportamiento, observa que los 3 puntos de entrada, en los 3 primeros, ninguno es ese. Películas, deporte y dibujos animados. Y bastante abajo las opciones culturales que el cable ofrece. No es una crítica, es un comentario. De cualquier manera, los chicos influyen tanto en la compra como con gran peso en la injerencia de decisión. Estamos hablando del segmento 8-14 años, pero también otra información que nos permitimos compartir es, observen, en términos generales, la mitad del segmento investigado en Uruguay, que es un universo de aproximadamente 300.000 chicos, la mitad tienen control sobre el control. Quiero decir, el chico tiene televisión en el dormitorio, en términos generales, y controla el control. Por lo que tanto, en realidad está en contacto con muchas más cosas de las que uno cree. Para que tengan una idea, la información nos señala que la exposición a pantallas de este segmento es de aproximadamente 2 horas 35 por día. A pantallas, televisión, smartphone, TV cable, etc. Por lo que hay todo un acceso a la información que este segmento obtiene por encima del control o no que nosotros los adultos podamos tener. No somos jueces ni dioses para juzgar. Mi lugar profesional en este contexto no es decir qué está bien y qué está mal. Es compartir con ustedes una información y entender que en algún sentido este fenómeno de comportamiento vino para quedarse. Por consecuencia, convivamos con él y tengamos o no los recaudos pertinentes, si es que caben. Hay otro hecho muy curioso. La mitad del segmento 8-14 años tiene celular. Y esto genera otro fenómeno y que refiere fundamentalmente a que ya no solo tengo mi celular, sino que mi celular, por consecuencia, arrastra eventualmente a que otros tengan la misma empresa que yo. Porque en realidad a mí adulto, bueno, mira, si el nene tiene Movistar y nos cambiamos para Movistar. Por lo tanto, una decisión que refiere a comportamiento y consumo también connota la decisión de otros. Obviamente que esto varía en función de los segmentos que investigamos. Ahora, está claro también de que hoy, producto del contexto en el cual vivimos, todo se negocia. Y los chicos negocian carnet de notas, negocian la enfermedad. A mí me pasa en el ámbito universitario, los estudiantes vienen y me dicen, profe, ¿cuántas faltas tengo? Tenés tantas. ¿Y cuántas puedo tener? Y la verdad, ninguna más. La falta es un imponderable. No, pero ¿cuántas puedo tener? Y bueno, mirá, el límite son 8. Ah, me quedan 4. Bueno, ¿te quedan o no te quedan? Incluso a mí como estudiante, estoy haciendo un doctorado, también tengo estrategias, pero lo que quiero significar es un modo de comportamiento en el cual
Nosotros los adultos, por muchos motivos, negocian los chicos negocian la alimentación, negocian la bicicleta, negocian. Y nosotros adultos, producto de la falta de tiempo, producto de la situación familiar en la que estamos, en realidad confirmamos que somos buenos o malos padres y señalamos y otorgamos. No estoy criticando, estoy describiendo un comportamiento que nos compete a todos. De cualquier manera, los chicos negocian su regalo y donde en el regalo, como veremos ahora, hay una serie de aspectos que influyen. Y en este contexto, los abuelos son grandes portadores. ¿Pero portadores de qué? Portadores de dinero, potencializan posibilidades, porque en realidad en el contexto en el que vivimos, muchos de nosotros tal vez vivamos en la casa de nuestros padres, o nuestros padres vivan con nosotros. Por lo tanto, también los abuelos nos competen en este sentido. Y observen ustedes, el monto que la primera investigación en Uruguay nos dio aproximadamente 27 millones de dólares en 2010, la segunda investigación, que la replicamos en el año 2012, nos presenta esta información. Aproximadamente la capacidad de gasto del segmento en Uruguay ronda los 30 millones de dólares. Repito, entendiendo una población investigada de 300.000 chicos porque no investigamos por razones operativas y metodológicas el segmento bajo. El segmento bajo nos indica, estoy hablando a nivel socioeconómico, nos indica que allí aproximadamente hay 1,5 millones de dólares más. Por lo tanto, son 30 millones de dólares los que el segmento maneja para gratificación. Por consecuencia, cuando alguien dice, ¡ay, qué horrible! Yo no puedo con el consumo de mi hijo. Perdón, ¿qué edad tiene tu hijo? 8 años. Algo no anda. Pero no lo digo señalándolo por la contraria, digo, algo no anda, porque en realidad somos nosotros los adultos los que proveemos, porque si el chico tuviese otra vía de acceso, léase el robo, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, con este contexto, lo que fundamentalmente observamos también es que, aunque la sociedad pregone la igualdad de género, en realidad desde el comportamiento, los varones reciben más dinero que las chicas. Promedialmente reciben el doble de dinero. Y por supuesto que si hacemos un cálculo grosero, dicho en el mejor sentido de la palabra, aproximadamente son 450 pesos promedio por chico a nivel mensual. Ahora, si uno ve esto, lo abre por nivel socioeconómico, observa que el nivel alto tiene el chico en cuestión, 8-14, tiene un promedio real de dinero de 1.200 pesos por mes. Yo hoy salí de casa y acá no tengo 1.200 pesos. Los chicos sí, promedio. Por lo tanto, esto implica otro aspecto. Nosotros como sociedad pregonamos el ahorro como una condición que habla bien del modelo social y del modelo familiar. Sin embargo, en ahorro de la cifra que vimos, menos del 12% es ahorro. Quiero decir, nosotros los adultos en realidad no inculcamos desde el comportamiento una consigna que se pregona desde el deber ser social. Para que tengan una idea, en Estados Unidos el 30% de los 9.700 millones es ahorro. Y si alguno tuvo la oportunidad de conocer el Chase Manhattan de Nueva York, por ejemplo, observará que hay una puerta para chicos, chiquita, y hay una puerta para grandes. Nosotros como sociedad, por encima de pregonar el concepto, no lo señalamos y por consecuencia el segmento no lo integra. Pero quédense tranquilos, porque este fenómeno en realidad vino para quedarse. Y tal vez nos toque a nosotros adultos convivir con esta realidad. Y por encima de que cuestionemos, ¡ay, qué disparate! One Direction. Había chicos la noche anterior. Y tal vez si vuelven, vamos a volver a hacer la cola. Y tal vez dejemos a los chicos en la cola y vayamos y volvamos o los dejemos a las 8 de la mañana. No está ni bien ni mal. Simplemente sepamos que este contexto reclama algún límite, cada contexto o cada familia lo aportará, y que es un componente que vino para quedarse producto de la sobreinformación. Hoy Jorge Bafico hablaba de la palabra. Tal vez estemos sobrecomunicados y no necesariamente intercomunicados.
Esto es reflejo de un comportamiento. Insisto, no es un juicio de valor, que cada uno lo extraiga, lo tiene o lo invito a reflexionar en esta pausa inteligente. Pero en realidad esto, desde nuestro punto de vista, va a ser así. Por lo tanto, gracias por el tiempo, han sido por demás amables. Solo las palabras pueden dar un sentido cabal a la esencia de las cosas. Sin las palabras, nada existiría. Esa frase no es mía, es de un psicoanalista que se llamaba Jacques Lacan, que me parece que como introducción es muy válido para empezar a pensar lo que hoy quiero trabajar con ustedes, que es el poder de la palabra, y justamente en un tiempo donde hay una devaluación de la palabra. Somos palabra viviente. Recibimos la palabra antes que el alimento. Si ustedes se ponen a pensar, antes de venir al mundo, ustedes ya tienen un nombre asignado, una historia. Esa historia tiene que ver con antecedentes familiares, por ejemplo. Y ustedes van, de alguna forma, alimentándose de esas palabras y los van marcando en una singularidad. Una singularidad que puede ser buena o mala. Yo tengo la suficiente experiencia clínica, ya soy un poco grande, de haber escuchado en cada sujeto, en cada persona, un recorte por el lado de una palabra. La palabra puede ser ganador, perdedor, bueno, malo, lindo, feo. Y ahí se va ubicando y va mirando su mundo a través de esa palabra. Las palabras pueden acariciarnos, pueden calmarnos. Cuando uno está mal, no necesariamente va a un psicólogo o a un psicoanalista. A veces cuando está muy angustiado, recurre a un amigo y ese amigo, con una palabra, le da paz, le da calma. Están las otras palabras. Están las palabras que lastiman. Están las palabras que destruyen. Las palabras de alguna manera tienen un significado que es general para todos, que tendría que ver con el diccionario, y hay otro significado que es el personal, es lo que cada uno va entendiendo de esa palabra. De alguna manera hay un cuerpo y un alma. Un cuerpo en la palabra y un alma que es la singularidad, es lo que cada uno recibe de esa palabra. ¿Por qué traigo todo esto? Porque hay determinadas palabras que van marcando nuestra historia. Si ustedes se ponen, no sé si ustedes lo vieron, pero hay una conferencia de Fontana Rosa que es muy interesante sobre las malas palabras, donde plantea, por ejemplo, que hay algunas palabras que tienen fuerza, que tienen un cuerpo, que las hace potentes. Por ejemplo, cuando alguien le dice a una persona, sos un tonto, el tonto, que tiene un contenido bastante complejo, no lastima demasiado. Pero si uno dice, sos un pelotudo, el pelotudo, y con el apoyo en la T, es agresivo. Uno se siente hasta violentado por ese pelotudo. Y si agrega un muy, o sos bien pelotudo, sos muy pelotudo, es casi virulento el ataque. O si ustedes se ponen a pensar en una palabra que es una hortaliza, por ejemplo, que es nabo, y le dice uno, sos nabo, bueno, pero si dice, no sea nabo, never, es una frase, ¿no?, que marcó un hito en el periodismo, es una hortaliza que puede realmente lastimar. Hace poco tiempo, hace unos días en realidad, escuché a una paciente muy angustiada, realmente muy angustiada, porque había descubierto un mensaje de texto en el celular de su marido, donde le escribía una mujer a su marido y le ponía una frase que ella la trajo como muy terrible, que era, vení que te voy a dar la papita. La papita no sé si era una papa rosada, blanca, pero era la papita, lo cual implica una multiplicidad de interpretaciones, pero que tenía un contexto muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente me reí cuando me dijo eso, porque nunca pensé, o sea, que alguien invite a la papita, yo en realidad evitaría, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las palabras significan también en el contexto que las escuchemos. Hay palabras que parecen olores, o sea, vieron que hay olores que de alguna manera nos retrotraen al pasado. Hay palabras, hay frases que nos retrotraen a nuestra infancia. Por ejemplo, yo ahora estoy utilizando una frase que era de mi abuela paterna, una abuela que yo quise mucho, que era todo un personaje, podría dar toda una conferencia a mi abuela, que decía, no es por echarme la del perro lanudo.
Si alguien entiende el significado de esa frase, yo le pido que venga después y me la explique. Yo nunca entendí qué quiso decir mi abuela con esa frase que repetía constantemente, pero es una frase para mí cargada de sentido y de significación afectiva. No es por echármela del perro lanudo. Bien. De alguna manera las palabras generan un universo afectivo y cálido o oscuro. Hay frases que determinan una vida. Hay frases que dichas en determinado momento cambian los acontecimientos de una persona. Si ustedes han leído el libro El Mundo de Juan José Millás, él cuenta un amor en su infancia de una vecina, María José, a la que él estaba profundamente enamorado y la acompañaba de la escuela a la casa, y ella en determinado momento, una mujer bastante terrible, le dice: tú no eres interesante para mí. El tú no eres interesante para mí hizo que este hombre muriera en acto, así él lo dice, murió. Le rompió literalmente el corazón, pero a partir de ese momento, él, que era un gran obsesivo, pensó y repensó esa frase y lo que hizo fue ponerle una coma. Tú no eres interesante, coma, para mí. Y en ese acto él se convirtió en escritor, él lo dice. O sea que en ese acto de fallecer es el acto de nacimiento como escritor. También puede pasar que la palabra esté presente por la ausencia, que es el peor de los momentos, cuando uno no tiene palabras para expresar lo que le pasa, cuando algo se convierte en inenarrable. Pasa en los duelos, pasa en algunas separaciones, pasa en los momentos anteriores a la descompensación psicótica, por ejemplo, donde el sujeto no puede expresar lo que le pasa. Rosa Montero, en un libro que es maravilloso para mí, que se llama La ridícula idea de no volverte a ver, dice: cuando el dolor cae sobre ti de esa manera, es indecible. Lo primero que te arranca es la palabra. Así que vemos que la palabra tiene diferentes matices que van desde esa palabra que alimenta, desde esa palabra que nos calma, desde esa palabra que nos destruye, a eventualmente algunas palabras que nos pueden matar. ¿Por qué traigo todo esto? Porque justamente estamos en un tiempo donde la palabra está devaluada. La palabra hoy no es importante. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver que un psicoanalista venga a hablar de esto, de la palabra? Se los vengo a decir, justamente en este espacio que nos permite una pausa, porque lo que yo vengo viendo en la clínica en los últimos años es que las personas que llegan tienen ausencia de palabra. O sea, no pueden relatar una historia, no pueden contar lo que les pasa. Y vienen desde el lado del acto. ¿Qué quiero decir desde el lado del acto? Patologías del acto. Depresión, bipolaridad, ansiedad, anorexia, bulimia, fibromialgia, ataques de pánico, impulsividad. O sea, que las personas vienen del lado de la movilidad del cuerpo, un cuerpo que está agitado. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Los sujetos se convierten en palabras congeladas. O sea, las palabras se apropian del sujeto y el sujeto se convierte en un depresivo, en un ansioso, en un bulímico. Tenemos un problema en este tiempo, que es la falta de la palabra. No hay una palabra que nos limite. No está el nombre del Padre que diga no, no está el nombre de Dios, no está la palabra, mi palabra vale, es un acuerdo de palabra. O sea, hay algo a nivel del ideal que está fallando en este tiempo, que tiene que ver con una de las lecturas posibles, de lo que los psicoanalistas hablamos de la declinación del nombre del Padre. Hoy estamos en un tiempo donde hay que gozar, donde hay que disfrutar todo el tiempo, donde hay que correr atrás de los objetos. Y eso justamente lo que está haciendo es que la palabra no sea importante y que el sujeto no se pueda historizar. Y si la persona no se puede historizar, no tiene singularidad. Y si no tiene singularidad, no tiene vida. No importa si tenía una abuela que hablaba del perro lanudo o si escuchaba o leía en un mensaje de texto determinadas cosas. Ya no importa, porque el sujeto está congelado en determinada patología. Se ve mucho ahora en los niños lo que se llama el déficit atencional, o sea, niños que están en movimiento permanentemente y no pueden aprender, consecuencia de esto. Hay un relato que cuenta una psicoanalista argentina sobre un niño que no aprende. Es un niño que tiene dificultades serias. Entonces en el colegio le dicen a los padres: este niño no aprende, este niño no puede aprender, tenemos un problema, hay que mandarlo a un psiquiatra y hay que medicarlo, que es lo que habitualmente se hace.
lo que hace la familia, los padres, deciden que antes lo vea una psicoanalista. El psicoanalista lo ve a este niño y le pide que dibuje o que juegue, que es lo que habitualmente se hace, y este niño lo que hace es el dibujo de un árbol con ramas. Entonces, el niño había traído unas hojas de los árboles que habían caído en la calle, en los bolsillos, y empieza a pegar las hojas en los árboles. Y dice una frase que no es menor, dice: estas hojas no son de este árbol. Bien. El psicoanalista pide una entrevista con los padres y les pregunta sobre el origen del niño. Los padres no entienden nada. Preguntan: ¿y por qué? ¿Por qué dice esto? Se ponen nerviosos, se angustian y finalmente les dicen a la psicoanalista que el niño es adoptado. Entonces la psicoanalista dice: ya lo sabía. Los padres dicen: bueno, pero nadie lo sabe, esto es un secreto. El niño lo sabe. El niño lo sabe a tal punto que ha hecho complicidad con eso y no puede aprender. O sea, en la medida que no sabe de su origen, no puede saber. Por lo tanto, no puede aprender. Lo que ustedes tienen que hacer es hablar con su hijo y restituir su historia, hablar de su origen. Los padres terminan hablando con su hijo. El hijo entiende, porque de alguna forma ya lo sabía, siempre lo saben, siempre los niños adoptivos saben que son adoptados. Y el niño en 2 meses mejora a tal punto que ya no tiene un déficit atencional. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que los déficits atencionales no existen, no es así. No estoy diciendo que la medicación no sirva, tampoco es así. Lo que estoy diciendo es que hay que apostar a la palabra, hay que apostar a la subjetividad, hay que apostar a que el sujeto pueda hablar de lo que le pasa. Y eso me parece que es lo que hoy les quiero traer como lo importante para mí. En un tiempo donde la palabra está absolutamente devaluada, tenemos que tratar de escuchar al otro. Para terminar, una frase de Pablo Neruda que dice: «He aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana, y no hablar es morir entre los seres». En un mundo sin palabras, no somos mudos, somos ciegos. Muchas gracias. Gracias. Lo que voy a compartir con ustedes es un poco la historia de cómo llegamos a dedicarnos a lo que nos estamos dedicando en CEPA ahora y a reflexionar sobre la realidad en nuestro país, lo que provoca una mala situación de movilidad y cómo afecta eso a toda la sociedad, y analizaremos si es posible cambiar. Yo corrí en auto 21 años, los últimos 8 fui profesional y siempre pensé que había algunas técnicas que se utilizaban en la conducción de vehículos de competición que podían ser aplicadas por los conductores normales, así como desarrollos tecnológicos que se aplicaron en los vehículos de competición pasaron luego a ser utilizados en los vehículos de serie, haciendo vehículos más seguros. Había técnicas que nosotros utilizábamos que podían ser transmitidas. Ahí dejé, yo creo que esa fue la primera pausa inteligente en mi vida, porque dejé una empresa familiar exitosa en aquel momento y decidí invitar a algunos amigos, hoy mis socios, a este emprendimiento. En aquel momento hablar de manejo avanzado y de programas de prevención era por lo menos raro, nos costó arrancar. Tuvimos la suerte de que SEM, que fue nuestro primer cliente, confió en lo que fuimos a plantear y con el SEM arrancamos. Hoy, después de 27 años, han pasado más de 1 millón de personas por nuestros programas teóricos y electrónicos y han pasado más de 500.000 personas por los prácticos. Y gracias a Dios con buenos resultados. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la realidad de nuestro país. Entonces, estas son cifras oficiales de la UNACEP referentes al primer semestre de este año. Tenemos 84 personas lesionadas por día, son 15.000 al año. Un fallecido o más de un fallecido por día, uno cada 16 horas. Más del 50% de los fallecidos, las fatalidades ocurren los fines de semana, los viernes hasta los lunes de mañana. Acá no figura, pero
lamentablemente hay alcohol en muchos de esos casos u otras sustancias que agravan la situación y es lo que lleva a que en esas noches se produzcan estos accidentes. El 60% es en ciudades y el 40% es en carreteras. Esta es una publicación del Observador de hace unos días y yo creo que también es impactante. Hablamos de un sector que son los delivery, todos conocemos el trabajo que hacen los delivery. Y tenemos casi un internado politraumatizado grave en el CTI del Banco de Seguros del Estado. Estas son cifras del 2012. Curiosamente, todos podemos pensar que el delivery o los accidentes de delivery ocurren en la noche. Bueno, lo que nos dice el estudio es que no, ocurren entre las 12 y las 16 horas. Y tenemos una comparación de los ingresos a CTI, que es 2.4 ingresos cada 1.000 personas. En el caso de los delivery estamos en 11. Esta es una... Y podríamos compartir un montón de información más, pero no quiero ir... extenderme demasiado, pero esta es la realidad nacional. Si vamos a los costos, esto es un informe que fue presentado por el contador Garat en el simposio de la Academia Nacional de Medicina y yo lo resumí, pero los accidentes de tránsito le cuestan al país casi 1.200 millones de dólares por año. La exportación de carne en el año 2012 fue de 1.400 millones. Eso para darnos una dimensión de lo grave, más allá de las vidas que se pierden y de las personas que quedan lesionadas y a veces con secuelas graves. Esto es lo que le cuesta al país el siniestro de tránsito y sus lesionados y sus fallecidos. En CEPA nos gusta hablar de trilogías. Nosotros creemos que hay dos trilogías que, cuando hablamos de movilidad, están siempre presentes. ¿Qué es la movilidad? Es lo que nos permite, tanto a los peatones, ciclistas o inclusive, obviamente, los conductores de distintos tipos de vehículos, movilizarnos, ir del punto A al punto B. ¿Qué se precisa? Un usuario, que es el peatón, el ciclista o el conductor, la vía de tránsito y los vehículos. Obviamente, el importante es el usuario, porque es el usuario quien puede adaptar su actitud a las condiciones adversas eventuales de las vías de tránsito o de los propios vehículos. Entonces ahí vamos, si hablamos del usuario, a lo que es la segunda trilogía en la cual trabajamos y trabajamos mucho. Tenemos un tema de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la ordenanza de tránsito, de las prestaciones del vehículo que estamos conduciendo, de conceptos de seguridad vial básicos. Mucha gente que tiene licencia de conducir desde hace años, cuando hacemos algunos tests electrónicos que tenemos y preguntamos cosas simples, hablamos siempre de kilómetros por hora. En realidad, en la conducción nosotros preferimos hablar de metros por segundo, porque las cosas pasan muy rápido. A 60 kilómetros por hora, un vehículo está recorriendo 16 metros por segundo. Si tenemos un tiempo de reacción, que es cuando detectamos algo que nos va a hacer frenar, sacar el pie del acelerador y llevarlo al pedal de freno, en el mejor de los casos eso es medio segundo. Estamos recorriendo 8 metros sin haber comenzado a frenar. Entonces, ese tipo de realidades es conocimiento. Y hay personas que tienen el conocimiento, hay otras que no, pero el conocimiento es fácil de transmitir. Se puede estudiar. Hoy en día, hasta en la web tenemos un montón de información. Hay cursos, hay academias. Habilidades es más o menos similar. Todos tenemos diferentes habilidades, pero con entrenamiento, con capacitación, con práctica, se pueden mejorar las habilidades. El otro componente, que es el verdaderamente importante, es el comportamiento. Y ahí es donde en los últimos años nos hemos convencido de que es donde debemos trabajar. Tenemos muchísimos casos de conductores que tienen el conocimiento adecuado, que aprueban los test con el 100%, que cuando vamos a las pruebas prácticas tienen una excelente habilidad, pero sin embargo son conductores de riesgo, son los que tienen más multas y muchas veces los que se involucran más en los siniestros, terminando en accidentes. Si hablamos de comportamiento,
estas son fotos, algunas de acá, otras son de la región. Nosotros trabajamos en la región en 32 países. Y la realidad es, con alguna excepción, que podría ser Costa Rica y Chile, la realidad es bastante similar en todos los países donde nos toca trabajar. Acá tenemos distintos ejemplos de malos comportamientos, desde abusos del vehículo, en el caso del camión o el señor que va con las garrafas, hasta la barbaridad de una familia entera en una moto sin casco y sin ninguna seguridad. Y después los peatones cruzando en lugares inadecuados. Basta salir a la calle y recorrer un poco para encontrar situaciones como estas. Reitero, no solo en Uruguay, sino en todos los países. O sea que hay realmente un tema de comportamiento. Ahora, no todas son pálidas. Yo voy a compartir 2 casos de éxito. Podríamos, por suerte, compartir muchos casos de éxito. En el primer caso es un laboratorio. Es Johnson & Johnson. Con Johnson & Johnson trabajamos en 23 países y eso refleja una flota de conductores que no son conductores profesionales. Ellos ingresan como visitadores médicos. Y que cuando tomamos el programa tenían el APMM, que es el índice con el que vamos a manejarnos, es accidentes por millón de millas, para poder comparar, ¿verdad?, flotas de distintos tamaños. Tenían 2,85 accidentes cada millón de millas recorridas. Se implementó el programa, en este caso nuestro programa, el CEPA Safe Drive, y cerramos con un 46% de reducción en la siniestralidad. Este otro caso son conductores profesionales, esto es la flota de UPM FOSA. Cuando comenzamos con ellos tenían 1,8 accidentes cada millón de kilómetros, hoy estamos por debajo de 1, o sea que logramos una reducción de más del 50%. Y cuando digo logramos, lo estoy diciendo mal, en realidad lo lograron ellos. Nosotros desarrollamos, implementamos y ayudamos a gestionar, pero quienes gestionan los programas de prevención son ellos. Tenemos casos de algún otro laboratorio donde se implementó el mismo programa y no se obtuvieron estos resultados. ¿Por qué? Porque se gestionó mal. Esto es básicamente nuestro programa. Para que el programa sea exitoso es fundamental que haya un compromiso de lo que llamamos la alta gerencia. Tiene que estar claro el compromiso y convencidos de que quieren implementar ese programa y así lo tienen que transmitir para abajo. Obviamente tienen que tener una política de seguridad interna que además tiene que estar muy bien comunicada y es fundamental tener información. Para poder modificar realidades nosotros tenemos que saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando para poder cambiar, para poder modificar o hacer cosas diferentes. Por otro lado, lo que hacemos es una preevaluación de los conductores, analizamos a fondo el tipo de siniestralidad y hay un monitoreo constante y, de alguna manera, lo que podríamos llamar una fiscalización, porque se premia a aquellos conductores que cumplen con la política y, de alguna manera, se fiscaliza dentro de las empresas y se controla a aquellos que, por distintas razones, no la cumplen. La pregunta es, si tenemos casos exitosos en corporaciones, nosotros trabajamos con todo tipo de flotas. Tenemos flotas en México, Bimbo, por ejemplo, atendemos 52.000 choferes. PepsiCo, 22.000 choferes, solo en México. Hay mineras con 23.000 camiones. Estamos hablando de flotas muy grandes. Y si las flotas o las corporaciones son capaces de ser exitosos y de reducir sensiblemente la siniestralidad, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué los países no pueden? ¿Por qué nosotros en Uruguay no podemos lograrlo? Y nosotros creemos que sí, que se puede lograr. Entonces, si nosotros utilizamos este programa o cualquier otro, hay muchos programas buenos, no solo el nuestro, y en lugar de tener CEPA arriba ponemos a la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que es otra de las buenas noticias. Yo pienso que es muy importante haber creado, primero haber legislado y haber creado la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que viene haciendo un excelente trabajo. Y vamos cambiando, y es bastante similar la estructura que nosotros proponemos.
decisiones políticas e institucionales y un presupuesto acorde. Acá es donde hemos fallado. Yo a veces no veo una decisión política tan fuerte como la vi en otros temas que los vamos a mencionar. Pero con un buen presupuesto, que es lo que hoy está faltando en la unidad de seguridad vial, yo creo que empezaríamos a cambiar las cosas. Una estrategia nacional y planes directores, un registro único. Eso es fundamental, tener un registro único de conductores y de vehículos, y se viene avanzando, por suerte, en esa dirección. Levantamiento de líneas basales, un observatorio, hoy, gracias a Dios lo tenemos, es lo que nos permite haber compartido con ustedes información fidedigna. A veces se dice, han aumentado los accidentes. No, en realidad lo que ha pasado es que antiguamente no teníamos la información completa, la información estaba segmentada y en diferentes lugares. Y las capacitaciones a los actores y a los usuarios. Además de eso, deberíamos hablar de la fiscalización. Yo creo que la fiscalización debería ser un poco más dura de lo que es. Estamos en épocas en que el mundo en general y los estados, o algunos estados, son más permisivos. Yo creo que en algunas cosas deberíamos ser más claros, mandar un mensaje más claro de qué está bien y qué está mal, y a veces tenemos la impresión de que eso no sucede. Se lograría un mejor bienestar de la población, obviamente reducción de costos y bueno, y lo más importante, menos muertos y menos heridos. Ese es nuestro enfoque y estamos convencidos de que se puede. Y creo que hay algún ejemplo reciente que va en esa dirección y que tiene que ver con el tabaco. Hace tal vez no muchos años, en el break, ahora cuando salgamos al break, era normal ver acá adentro fumar a los fumadores. O era normal en un restaurante o en un bar, no hace muchos años. Hoy, yo creo que si a alguno de nosotros se le ocurriera en un restaurante o en un bar prender un cigarrillo, no solo nos echarían los responsables, sino que seríamos reprobados por el resto de las personas que están allí. Hubo un cambio cultural. Hubo, en primer lugar, una decisión política fuerte. El propio presidente Vázquez, en su momento, fue quien llevó adelante esa iniciativa. Fue, digamos, el abanderado. Hubo mensajes muy claros hacia quienes tenían que comunicar y controlar. Pero fundamentalmente hubo un cambio de actitud en la población, porque entendimos que en primer lugar daña la salud y que en segundo lugar daña a los que están alrededor y molesta. Bueno, ese es el tipo de cambio que nosotros pretendemos incentivar, es la pausa inteligente. Tenemos que pensar, tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque creemos que el cambio se puede. Tenemos que valorar más la vida, tener la responsabilidad y el respeto por nosotros y por los demás. Obviamente ser solidarios. Acá falta una palabra que me olvidé de ponerla, que es cortesía. Hoy no somos corteses en el tránsito. Y obviamente tenemos que tener la preparación de conocimiento y de habilidades adecuadas para cambiar lo que yo llamo la cultura fatalista, atribuirle el accidente y hablar de accidente. Si se puede evitar, no es un accidente, es un siniestro, ¿verdad? Entonces, cambiar esa cultura fatalista por lo que llamamos la cultura de la prevención para tener y vivir en un país más seguro y en un país mejor. Muchas gracias. No es para tanto, pero un poco de tiempo hay. ¿Cuántos de los que hay acá? Estamos en un evento MP, así que no me respondan lo que es sano y correcto. ¿Cuántos de acá hacen ejercicio 3, 4 veces por la semana? Buena audiencia. ¿Cuántos corren menos de 10 kilómetros durante la semana? ¿Cuántos de los que están acá corrieron más de 10 kilómetros? Bien, estos son evangelizables todos, así que... Nosotros nos llamamos los incomprendidos. Ustedes nos conocen, nos ven por la Rambla, nos ven cuando hace frío, cuando hace calor, nos ven cuando llueve. Dicen, ¿qué estarán haciendo? A toda hora del día nos ven. Nosotros entrenamos en la Rambla en general, en la playa, salvo cuando hay rayos que hay que tener ojo, porque si te cae un rayo cerca estás entrenando y te vas con
con lo que está la tormenta. Nos ven por Boulevard Artigas haciendo cuestas, nos ven por las cuestas de buceo. En realidad, todos los que empezamos esto, que somos los maratonistas, los que hacemos Ironman o medio Ironman, somos gente que decidió un día empezar a correr y nos fuimos dando cuenta que correr nos iba cambiando la cabeza. 10K a correr son en el entorno de los rápidos, lo harán en 40, no hablo de los keniatas que lo hacen en 28, pero digamos de 40 a la hora y pico. Y es una cosa bastante fácil de manejar. Para que se hagan una idea nomás, hace 20 años atrás en Uruguay había 2 carreras de 10K, la San Fernando y la San Felipe y Santiago. Hoy hay tantas que es imposible seguirle el ritmo. Pero todos los que corremos 10K, algún día decimos, ¿y la maratón? No me pregunten por qué. La maratón históricamente medía 40 kilómetros, es el famoso cuento de que fue corriendo de Atenas a Maratón, de Atenas a Maratón para avisar que se había terminado una guerra. Después, cuando fue la Olimpiada en Inglaterra, lo corrieron los 2 kilómetros y pico porque la reina o el rey tenía que ver a los que llegaban y pasaban más cerca de donde estaban, y hoy es una carrera 42.195. Son muy comprendidos. ¿Por qué? Porque dicen, tan locos. No, locos no estamos. Estos son la cantidad de marathon finishers, o sea, la gente que termina maratón en Estados Unidos. El año pasado pasaron los 510.000 personas. Estamos hablando de una cantidad ya no menor. Seguramente hay alguno que hizo más de una. Esto es otra discusión sobre la que voy a ir más tarde. Pero en Europa también la cantidad de gente que termina maratón es gigantesca. El crecimiento ha sido salvaje. Yo les cuento, en el 2003 yo corrí la maratón de Londres y para inscribirme me senté en la computadora y me inscribí. Hoy, para inscribirse a la maratón de Londres, hay un cupo de 140.000 personas sobre las cuales se van a sortear 35.000 lugares. Y el cupo de 140.000 personas se llena en menos de un día. O sea que hay una tendencia de más locos que hemos encontrado que esto nos da algo. No es fácil decidir, vamos a hacer una maratón, porque lo primero es que hay que ser disciplinado, hay que tener una rutina, hay que poder decir, bueno, hay que entrenar. En el caso, yo en general empecé la maratón en el año 2001, ¿tá? Llegué al número 17.724, corrí con la camiseta de Peñarol, ¿tá? Pero tenía una camiseta abajo. 2 carreras corrí con la camiseta de Peñarol, la de Chicago y la de Nueva York. Después, cuando entendí que era más cómodo correr una carrera sin camiseta abajo, no usé la de Peñarol porque la calidad de la camiseta no era suficientemente buena para correr. Y ustedes dicen, no, este tipo es fino, chic. No, muchachos. Después de 42 kilómetros, cualquier cosa que no sea perfecta de la ropa daña el cuerpo. Las testillas sangran, el raspe de la remera deja una marca, no es que deja apenitas. O sea, hay que ser cuidadoso. Entonces, lamentablemente, cambié mi camiseta gloriosa. En búsqueda, una vez que sacaron a los que habíamos corrido en Nueva York, me costó que todo el mundo me cargara cómo con esa camiseta horrible iba a correr, pero les voy a decir algo, es bueno porque la gente reconoce la camiseta y alienta. Y no hay cosa más increíble en una carrera que lo alienten. O sea, es algo, pero así, fundamental. Corrimos varias carreras de estas hasta que un día dijimos, bueno, la tecnología, vamos a correr una carrera más larga, 56 kilómetros. Fíjense, esto es Ciudad del Cabo, se sale de un lado, se recorre todo el Océano Índico, se da la vuelta, el Atlántico, después se vuelve por el Índico y se termina. Es una carrera 56 kilómetros. Dijimos, ¿cómo se hace una carrera de 56 kilómetros? Esto es como lo del elefante, hay que comerlo de a pedacitos. Entrenamos, esa sí que fue dura entrenar. Ahora después le digo cuánto entrenamos. Entrenábamos de noche y de mañana. De repente 15 kilómetros de noche, 20 kilómetros de mañana, o 20 kilómetros de noche y 15 de mañana. Siempre somos la misma barra de locos. Y un día estamos corriendo de noche y a la mañana siguiente, después de correr, se come, se toma una copita de vino, hay que comer pasta y a la mañana siguiente otra vez correr. Y pasa un amigo que nos había visto de noche y frena y dice, che, ¿no pararon de correr toda la noche? O sea, pero yo quiero, no soy evangelista
por religión y otra. Pero mi intención es convencerlos de que hagan la prueba. ¿Por qué? Porque es un proceso por el cual uno primero no sabe qué hacer para manejar la cabeza. Imagínense una carrera de 4 horas y media, que es lo que me lleva a mí. Yo le cuento a todo el mundo el mismo cuento. Yo cuando llego a la mitad, el maratonista que gana llegó al final. Y cuando yo llego al final, el maratonista ya está en el aeropuerto yéndose al país de origen, ¿ok? O sea, a mí me lleva el doble o el doble, 2 veces y pico a medida que avanza la edad de lo que le lleva a todos. Pero hay que poder manejar la cabeza con eso. O sea, es un esfuerzo mucho más importante en la cabeza que en el físico. En el primer entrenamiento que yo hice con mi socio, él me pasaba problemas de ingenio, de esos que a mí me gusta hacer de matemática, y yo mientras corría hacía ejercicio de matemática en la cabeza, para poder encontrar 1 hora, 2 horas, 3 horas corriendo. Ya después uno empieza a encontrar ese clima en el cual la cabeza se va poniendo en blanco, uno empieza a ver el mar, a sentirse único con el mar, entenderse con la atmósfera, no importa que llueva, que haga frío. Por eso es que estamos ahí, porque el disfrute de estar es tan, pero tan grande. Y bueno, llueve, lo único que hay que hacer es bañarse rápido para no tener hipotermia o alguna cosa de esas, digamos. Pero uno empieza a tener una especie de entendimiento con la naturaleza difícil de explicar y solo se ve o se siente cuando uno está ahí. Acá tenemos 6 horas, 29 minutos, 50 segundos. Habíamos hecho una apuesta que la carrera nos iba a demorar entre 6:20 y 6:40. Pero mire si será una carrera a la cabeza, que éramos 9 uruguayos corriendo. Y habíamos decidido después del kilómetro 30 correr 10 minutos y caminar 1 minuto, que es otra técnica de entrenamiento para cambiar el ácido láctico del cuerpo. O sea, hay mucha teoría atrás de esto. Y empezamos a hacer eso. Y uno empezó a ponerse nervioso y creía que yo lo estaba agarroneando con el minuto. Entonces me decía, no, es más falta. No, le digo, no, ya pasamos el minuto, hay que correr de vuelta. Entonces le dije a Gerardo, uno de mis amigos del alma, y le digo, Gerardo, vamos a borrarnos de acá porque vamos a terminar peleándonos, corriendo, y lo peor que puede hacer para la cabeza es no tener la cabeza en paz. Y en el kilómetro 42 dijimos, cada uno corre por su cuenta, y nos encontramos 300 metros antes de llegar y llegamos los tres juntos, que fue lo que hicimos en esta carrera. Ahora, claro, uno dice, correr 56 kilómetros ya está. Entonces Gerardo dice, en el año 2007, 2008, me dice, vamos a hacer Ironman. Porque nosotros tenemos desafíos medio raros, ¿no? Entonces empezó todo el mundo a irse a Ironman. Yo no sé nadar, le digo. Yo nunca nadé, yo tengo un problema en el oído y nunca nadé porque tengo el oído perforado y obviamente los médicos decían que no se podía nadar. Y bueno, 2008 seguí corriendo maratón, ellos se fueron a Ironman. En el 2012 dije, muchachos, voy a aprender a nadar. Miren, les juro, era un show Brechner nadando. El primer mail colectivo era, Miguel nada, nada. El segundo era, Miguel no es de palo, porque si fuera de palo flotaría. Pero está, dije, esto es de acá y hay que hacer el esfuerzo. Medio Ironman, que es lo que yo hago, mis amigos hacen todo esto el doble. Tengo una barra que hace medio, es 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y después 21 minutos corriendo. Y es un entrenamiento, es una carrera que se define de endurance, que es de resistencia, y que básicamente uno la tiene que hacer solo. Entonces uno no puede hablar con nadie. Obviamente cuando nada, los demás no sé, pero yo no puedo nadar les garantizo que no puedo. En la bicicleta no se puede hablar y en la corrida a veces se habla. Entonces yo dije, vamos a entrenar. Era abril del 2012, entré por primera vez a la piscina hebraica, que es donde entrenamos a mediodía. De acá me voy a nadar, ya les aclaro. Voy igual a terminar la charla, pero... Y empezamos a entrenar. Los entrenamientos, de maratón, yo les aclaro algo. Cualquiera que hoy corre algo, en 18 semanas corre una maratón. 4 veces a la semana, no es misterio, hay que hacerse la disciplina. El medio Ironman es un poquito más cargado de horas. En el mes pico de entrenamiento son en el entorno de 10-12 horas por semana. Y las 10-12 horas por semana salen 6:30 de la mañana, porque no hay a las 5 de la tarde poder escaparse del laburo para entrenar. Uno puede escaparse a mediodía para nadar y temprano a la mañana o para hacer bicicleta,
o para correr. Uruguay no es un país muy agradable para andar en bicicleta, o sea, los que andan en auto no entienden que la bici son parte de la... Creen que la bici están ahí porque están y si le pegan, y si le pasan a 180 kilómetros por hora, no importa tres pepinos. Nosotros salimos en barra a andar en bici porque es muy peligroso, realmente es peligroso. Y todo lo que hacemos esto, hemos comprado un aparatito que simula tener una bici. Uno pone la bici, encaja en casa y empieza a pedalear en su propia bici. Los que ya están más sofisticados, ese aparatito ahora está conectado a internet y al satélite, a Google Maps. Entonces uno dice, bueno, quiero correr por tal lugar del mundo y el sistema tranca la bici en la subida y en la bajada que uno pueda entrenar como si estuviera en la calle. Algo hay que hacer, ¿no? Las mujeres son nuestra salvación, porque realmente sin el apoyo de nuestras mujeres o de los esposos para las que corren que son mujeres sería imposible. Cuando fuimos a nadar, yo entrené de abril, el evento era en febrero. Yo dije, voy a Colonia, el primer lugar en Uruguay, el máximo son 8 horas, nadando el máximo es 1 hora 15. Si yo pifeo, alguien no me va a decir nada y me van a dejar seguir entre... Eran 2 vueltas, se salía. Yo dije, fui a Colonia, primer gran error. La desembocadura tiene un viento y una marea impresionante. Está, pero uno va aprendiendo a palos. Y había 2 boyas, una para acá y volver y tal. Les cuento que yo no llegué a la primer boya y mis amigos ya habían dado toda la vuelta. Ahí están las mujeres mirando a ver si voy a sobrevivir o no, porque llegué en 1 hora 07. Está bien. Después vino la bici, que ahí ven cómo están los aparcamientos de las bicis. Esto es en Miami en octubre del 2013. Pero la gente no entiende. Yo salí último en Colonia, ¿no? O sea, igual hice podio porque a mi edad era el único que competía. Entonces, y el otro había abandonado, así que yo salí último. Pero era cómico porque la gente era de la intendencia y tenía apuro en retirar las cosas. Y la carrera hasta las 8 horas es vigente. Y yo veía que iban sacando todo, entonces le digo a la chiquina de Gatorade que levanten el stand, déjame el Gatorade en el piso, por lo menos, cosa que cuando yo corro, levanto, agarro, tomo y vuelvo. Salí último, había una moto de la intendencia atrás mío cuando yo venía llegando. Mi señora negociando que por favor no me sacaran el arco, porque así por lo menos pasaba por el arco. Y ahí está el momento cúlmine, que es realmente cuando llegué, las mujeres nos acompañaban ahí desde atrás y fue algo espectacular. En Colonia me llevó 7 horas 33 minutos. La gente dice, no, ustedes están todos locos. Digo, no, muchachos, no estamos todos locos. Yo les aclaro, hará un poco... Estos son, la barra de amigos cuando terminamos Colonia, todos estos habíamos corrido. Y yo estaba recién llegado, ellos ya habían ido a cambiarse, habían vuelto limpios. Pero para cerrar un poco gente, prueben las cosas que pueden llevar al cuerpo y a la cabeza particularmente a un estado diferente. No se puede hacer estas cosas sin entrenar. Para entrenar hay que tener disciplina. Pero el beneficio de endorfinas, el beneficio que uno tiene de estado de ánimo es increíble. Yo también digo esto es un evento médico y los que corremos esto tenemos un problema. Nadie nos da para adelante. Uno va al médico y le dice, yo hago esto, y me dice, no se puede. Todos, y quiero a mis médicos, mi cardiólogo y mi médico general son unos fenómenos. Y lo primero que me preguntan, ¿seguís con la locura? Pero al final... Todo lo que somos, digamos, tengo una barra de como 30 y pico amigos que van desde los 40 hasta los 61, que soy yo el más veterano que hace esto. Necesitamos que los médicos nos ayuden en 2 sentidos. Por un lado, en que entiendan que esto es algo que está creciendo en el mundo y que hay mucha gente que se pliega, entonces hay que aprender más. Tanto ruido se genera acá, y nos pasa a todos, que yo un día averigüé una clínica en Suiza de portóloga. Y dije, voy a ir a visitarlos, porque total, acá todos me dicen que no esto, que no lo otro, que no lo otro. Y el resumen del médico en Suiza fue genial. Me dijo, miren, lo que ustedes hacen de entrenamiento es maravilloso. No hay cosa mejor que entrenar como entrenan ustedes. Lo que es terrible es la carrera. Y claro, 7, 8 horas de carrera. Mis amigos hacen 12, les aclaro, porque les lleva el Ironman Full, les lleva 12, 13. Sin lugar a duda que no es bueno, probablemente.
Pero nosotros necesitamos de los médicos que realmente algunos se especialicen más, entiendan más. Y lo otro sí que pedimos a todo el mundo es que entiendan que correr es una disciplina que hay que tomársela en serio. Hay muchos accidentes en carreras, muchas veces pasa que alguien se desmaya, que alguien falla. En general hay gente que cree que, como son en 10 kilómetros uno puede hacer lo que quiere, correr rápido, correr lento. En 42 no hay manera, uno no recupera el tiempo perdido, porque es muy larga la carrera y eso uno lo aprende enseguida. Y la mayoría de los accidentes que pasan en las carreras son accidentes donde pibes o gente o veteranos dijeron, no, yo me voy y me tiro, y se tiran a toda bala y hace calor y no tomaron agua y no se alimentan. Es muy importante que haya disciplina y que haya, o sea, que cuando le piden a la gente que por favor haga ejercicio, que además le pidan que sea disciplinado, que le expliquen en la hidratación, que le expliquen la alimentación, que le expliquen todas esas cosas. Yo quiero terminar antes, ya estamos en 17 minutos más, les agradezco, conviertan a esta religión, como yo soy medio evangelista para esto, les traje, pero no pensé que había tanta gente, les voy a repartir y les voy a decir muchas gracias, unos cuentitos. Pasalo para atrás. Unos cuentitos sobre la maratón, así tenemos más gente que corre con nosotros. Y les pido si pueden pasar un poquito para atrás y para acá, así la primera fila que está. Habría que empezar por la última fila ahora que estamos en etapas. Y les prometo mandar por mail a los que no les lleguen a la organización porque se van a divertir con nosotros. Muchas gracias. Hace un par de años decidimos ir con mi familia al Monte de Ombúes en Rocha. Tomamos la lancha que lleva a todas las familias que se juntan así para esa excursión por el día, la lancha que va por el arroyo Balizas. Pasamos toda una jornada en familia con mi marido, mis hijos, otras familias que no conocíamos. Volvíamos después compartiendo unos mates, unas tangerinas, unos bizcochos. Cuando bajamos allí, nos acercábamos a un pequeño kiosco que vende empanadas y de pronto escuchamos un grito de una mujer hacia un hombre. Le gritaba, ¿ves lo que hiciste? Dejaste la Coca-Cola al sol y ahora el nene no quiere tomarla. Fuimos a ver, todos un poco violentos, y era una mujer gritándole a su marido, que con la cabeza agacha, el niño en cuestión, el nene en cuestión, tremendo grandulón, 12, 13 años. Y uno dice, ¿cuál es el problema? Si la Coca-Cola se calentó, que la tome así o que no la tome. ¿Cómo puede ser que dos personas adultas que se eligen para compartir la vida terminen hostigándose en público por una estupidez tan grande? Lo cierto que ese episodio terminó llevándome a hacer un montón de lecturas y un montón de entrevistas y a escribir un libro sobre la vida de familia, porque creo no estar sola en esto de que hay cierto desorden en cómo estamos viviendo hoy, cierta insatisfacción. Y si ustedes piensan, les hablo a quienes son madres, padres, tutores, hemos perdido la vida de adulto. ¿Hace cuánto que no van a un concierto? ¿Hace cuánto que no tienen una reunión de gente grande, solamente gente grande, con conversaciones de gente adulta? Y hoy los invito a recuperar esa vida. Esta linda tapa de libro es el inglés Tom Hodgkinson, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Me gusta la idea, ¿no? Una pareja relajada, disfrutando, y el niño que trabaja para ellos y les prepara un cóctel. La pareja relajada y disfrutando de la velada, y el niño que trabaja. Esta tapa probablemente no la podríamos poner en Uruguay porque me dirían que estoy fomentando el uso del alcohol en los niños. El Uruguay es bravo, ¿no? Pero Hodgkinson plantea esto, que los niños tienen que trabajar, que el niño como el adulto, cuando trabaja, se siente útil y está feliz. El niño tiene que, este inglés, vendió el lavaplatos y hace que sus hijos uno lave, el otro seque y el otro guarde. El niño que lava el auto, el niño que entra a la leña, el niño que lija un banco o pinta una pared, es un niño ocupado y contento y eleva la autoestima, que es otra de las obsesiones de nuestra época.
este señor Hodgkinson plantea eso, que no queda muy simpático decir que el niño tiene que trabajar. Y en realidad hoy voy a decir una cantidad de cosas quizá que no son muy simpáticas o son un poquito políticamente incorrectas, pero para eso vine, porque si no, en realidad todos sabemos que queremos ser los mejores padres del mundo, que queremos que nuestros hijos sean los más felices del mundo, y además tenemos la publicidad que permanentemente nos recuerda que si compras ese postrecito fortificado, tu hijo va a ser más inteligente y tú vas a ser una mejor madre. Para esta instancia hicimos una especie de pequeña lluvia de ideas anónima, donde le preguntamos a padres y madres que dijeran qué cosas no les gusta de la vida familiar actual, qué cosas detestan de la vida familiar actual, y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los juguetes. No se puede más de los juguetes. No se puede más, ocupan mucho lugar, las casas están atestadas de juguetes, los juguetes se rompen rápidamente, los niños le dan muy poco corte a los 2, 3, 4, 5 días. Yo ahora para el Día del Niño le compré a mi hija un juguete que es una especie de dentista de plástico, una boca con utensilios de dentista que duró, me costó como 1.300 pesos, duró 4 o 5 días, ahí está, le falta una pieza o se rompió, la niña ya lo ignora y realmente los juguetes sirven para poco, los niños en realidad siempre están encima nuestro y también está bien y tendría que estar más afuera y más con otros niños, más que tanto juguete. En Basta de Tanto se pregona menos juguetes y nada de estresarse con decir no le puedo comprar tal cosa, ¿no? Y además no adhiero a la tesis de que en realidad sean los niños los que piden. En realidad somos los padres los que les involucramos muchas veces a decirle, ¿viste que salió tal tablet? O que organizamos sistemáticamente la vida familiar en torno a ir al shopping o al hipermercado como programa familiar. Los cumpleaños infantiles. ¿Qué temita? El cumpleaños infantil se ha convertido en un evento donde la sencillez está prácticamente mal vista. Ya el hecho de hacerlo en el fondo de una casa o en el apartamento es una rareza porque todo se ha sofisticado. Entonces hay que conseguir plata para pagar todo lo que se supone que tiene que tener el cumpleaños infantil, que es el pelotero, la maquilladora, el mago, la sorpresita, que es un regalo en sí mismo ya a esta altura, y además tiene que ser temático, todo el mundo asume que va a ser de un personaje, de la servilleta a la torta hiper elaborada. Los animadores digitan todo, 15 minutos de esto, 15 minutos de lo otro. Los niños, una niña de mi familia, cuando la abuela le preguntó, ¿cómo te fue en el cumpleaños?, dijo, ¿jugaste? No, los animadores no te dejaban jugar. Y además, todo tiene que quedar registrado en fotos y videos memorables para que quede como así, para la posteridad, ¿no? Los partidos de los sábados. Muchos padres y madres de nuestro país tienen que madrugar 7:20 para irse el padre con un niño a una punta de la ciudad a verlo jugar a algún deporte, mientras que de repente la madre va a la otra punta de la ciudad a ver a otro hijo, a ver otro deporte, gente que de repente trabajó toda la semana fuera de su casa y se reencuentra a las 3 de la tarde. Interceptamos un mensaje de texto de un padre que dice, acá estoy desde las 8:05 de la mañana con mis 2 hijos, mientras mi mujer está en la otra punta, estoy cagado de frío, esto no es vida. Todo lo que hay que hacer. Y aquí la estocada es más para las madres, ¿no? Porque en el Uruguay de 2014 por lo menos somos las mujeres las que tenemos que ocuparnos de este tipo de cosas, que por ejemplo, preparar la torta casera para la merienda compartida del miércoles en la escuela, ir a la clase abierta de natación, que es el miércoles a las 15 horas, ir a la charla del colegio porque hay una especialista buenísima y que además van todos los demás padres, tenés que regar la plantita que le regalaron por el Día del Medio Ambiente, preparar el poema con la niña por el Día del Abuelo, tenés que avisarle al abuelo que tiene que ir al Día del Abuelo y que además tiene que ir disfrazado y tenés que ocuparte del disfraz del abuelo y tenés que además contestar el WhatsApp de las madres y agradecer por el cumpleaños que invitaron a tu hijita, además de regalar algo, y así estamos en una especie de locura medio internacional. La mamadera, en esto quiero englobar lo que es algo más específico para los padres primerizos. Están siendo bombardeados desde el momento que tienen que elegir la elección del carro que van a comprar, el cochecito, porque ya es un símbolo de estatus en sí mismo y en realidad es una gran industria que está armada alrededor de la alimentación y de todo lo que se supone que hace a la crianza de un niño. Todo eso, la enorme mayoría de eso, es un gran verso. Nos están estafando. Si ustedes buscan los videos educativos, esos Baby Einstein,
Lo googlean, es un gran verso, no sirven para nada. Y la mamadera anticólico, todo eso en la mitad es mentira. Y el pediatra Fernando Mañé Garzón, a quien entrevisté en mi libro, dice que la mamadera debe ser la mamadera comprada en la farmacia de la esquina y que cuesta 100 pesos. El recuerdo de otra vida, ¿no? Un momento de la vida en la cual esa persona que hoy tiene hijos, de repente chicos, recuerda haber ido a cosas que se llamaban conciertos, con gente grande, escuchaba música rock que le gustaba, veía gente grande. Bueno, hoy si vas con tus nenes y sabemos que no es lo mismo. Invitás 2, 3 parejas a comer un asado a tu casa de noche, vienen con los nenes caminan por arriba de los sillones, arrasan con el copetín, se comen todas las papas chips, la hacen cantar a la nenita la canción que aprendió en el jardín, se van y uno termina con la sensación de que no tuviste una conversación adulta en toda la noche y una cosa un poquito frustrante, ¿no? Lo que plantea Tom Hodgkinson, que es este inglés, es cómo hizo él para lograr estar con su mujer un poco más. Él, de hecho, no va a ver los partidos de sus hijos, lo mantiene alejado de los deportes de equipo y planteó quedarse en la cama lo más posible los sábados de mañana. Para esto le dijo a sus hijos que les hagan el desayuno los niños a sus padres. Y ellos han logrado quedarse hasta las 11:15 en la cama, lo cual me parece todo un récord. Aparentemente, algunos de los primeros sábados hubo alguna tostada quemada, algún pequeño incidente, pero realmente nada grave y la están pasando muy bien. Hodgkinson plantea que uno debe llenar su casa de amigos, los adultos tomar vino mientras los niños juegan afuera. Dice, no hay felicidad más grande que verlos jugar afuera de a muchos niños y lejos, ¿no? Lejos. Y esto queda un poquito antipático, pero también es antipático cuando uno escucha a una madre que dice estoy harta de mis hijos, me tienen podrida los nenes. Bueno, capaz que mejor organizarse mejor para que estén jugando contentos lejos, quizá tomando un poquito de frío inclusive. Y hay una autora norteamericana que también habla de una cosa muy linda, que es sobre cuando si uno recuerda su infancia, tenemos todos recuerdos de cuando estaban de repente los adultos adentro y el grupo de jóvenes o de niños jugando afuera, lejos de la mirada de los adultos, de esa cosa no supervisada. Y ella dice, es también en esos márgenes en quienes nos convertimos en quienes somos. Es en esos momentos no supervisados que florecen un montón de cosas de nuestra personalidad, de la imaginación. Y también entonces es respetar a los niños, darles ese espacio alejado de nuestra mirada, porque hoy estamos realmente muy encima de ellos, ¿no? Esa es una generación de padres helicópteros, como nos llaman, estamos arriba de ellos, si los vemos aburridos nos ponemos nerviosos y eso en realidad está mal, porque el aburrimiento trae un montón de cosas buenas y lo que ella, digo, es decir, bueno, dejarlos un poco más libres, un poco más tranquilos y ocuparnos nosotros de nuestra vida de adulto. Desearía que mis padres tuvieran otro hobby que no fuera yo. Esta es una frase recogida de una investigación norteamericana que dijo un niño y va realmente al centro del problema. El niño como hobby, gente que está llenando su vida a través de sus hijos, ¿no? Entonces, esto se va extendiendo hasta la vida adulta de los niños y está pasando que hoy los rectores de las universidades norteamericanas están viendo que los padres son un problema, porque claro, si es ese niño, ese adolescente, ese joven, es tu hobby, el día que se va a la universidad no querés largarlo. Entonces los padres no quieren dejar la universidad y los rectores tienen que poner un horario para que se vayan porque quieren seguir perteneciendo a ese video. No quieren perderse la diversión de estar en una universidad con su hijo / hobby. Entonces, bueno, allí hay un problema y que hay que, como decíamos, recuperar la vida de adulto. Si este fenómeno de la sobrepaternidad, del cual se está hablando en muchos países, en España lo bautizaron niñismo, uno lo ve muy claramente cuando vas a una placita hoy. Ves a la madre o al padre diciéndole al niño, amacate, anda al tobogán, subite al árbol, jugá con la nena, digitándole todo permanentemente lo que tiene que hacer, se ha perdido el juego libre, y le dice, al arenero no porque está sucio. Estás sucio. O sea, ¿cómo te criaste vos?
un arenero. Y además, ¿qué germen malévolo puede haber hoy que no había hace 30 años? ¿Qué cosa tan terrorífica hace que los niños tengan que andar con alcohol en gel para todos lados? Que estas son cifras que están aumentando en el mundo entero, que los niños andan con alcohol en gel para todos lados. Tenemos miedos nuevos e inventados. Por ejemplo, tenemos miedo al frío, y en realidad el frío es el mismo que hace 30 años. Y si a ti te ponían las botas de lluvia para ir afuera a chapotear, eso sería visto hoy casi como una inconsciencia. Esto es también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Se habla del niño sobreprotegido, del niño que los padres que le ponen rodilleras. Ya hay maestras y directoras de escuela en Uruguay que sienten las tocadas de padres que se quejan de que sus hijos vuelven a su casa con las rodillas machucadas o con esas pequeñas frutillitas que tenían, como que ya tampoco queremos ni siquiera que se lastimen, que tengan un machucón. Creo que hay hoy una sensación de mucha gente hablando de la vida que sus hijos tienen, de cómo se divierten sus hijos, de cómo van a tantas fiestas, de cómo se divierten y de cómo viajan y de las previas. Y a veces uno se pregunta, ¿no les estará faltando una fiesta a ellos? Bueno, en mi caso seguro, me encantan las fiestas, me encanta bailar. Y voy a dejar los datos en producción. Podemos ir con mi marido a animar cualquier fiesta, a pasar bien, disfrutar y realmente volver a pasar un buen momento de nosotros. Hay una cuestión de sobreprotección en nuestros hijos que también queremos aparentemente ahorrarles lo malo y lo triste de la vida. Y estoy segura que ustedes conocen gente que de repente no quiere llevar a sus hijos a ver al abuelo a la casa de salud o al geriátrico por miedo a que se impresionen. ¿Y para qué? Y se va a aburrir, y además pobrecito, ¿para qué? En realidad a mí me importa el abuelo, no me importa que el niño se impresione y no hay que estarles también ahorrando lo que es la vida porque tenés el riesgo de crear hijos que no entienden nada y que no tienen tampoco la sensibilidad porque eso también se enseña. Hay una artificialidad en las madres también que van a las puertas de los colegios a ver a su hija que tuvo de repente un día común y corriente y las ves llegar y es... Belu, mi amor, reina, ¿cómo te fue? Y bueno, y como que todo es una situación un poco como de sketch, que lo cual tampoco para la niña debe ser demasiado cómodo, esa madre tan pendiente de esa niña hobby, ¿no? Y las niñas en realidad hoy toda esta estocada la están sintiendo un poco más fuerte porque las cifras de maquillaje en el uso de las niñas ya de forma permanente están aumentando en todo el mundo. La depilación es un fenómeno también cada vez más prematuro. Y un ejemplo muy claro que lo pueden ver es en Dora la Exploradora. Ustedes la conocen a Dora la Exploradora. Es ese dibujito que es una niña que era más parecida a las niñas reales, más redondita. Andaba con su mochila y sus championes porque le gustaba explorar por los bosques. Y hoy Dora es estilizada, usa billutería, maquillaje y le sacaron los championes por unas chatitas. Pobre Dora. Entonces, bueno, yo digo, no nos quejemos, los niños son bárbaros, el problema somos nosotros que le decimos princesita, princesita a las niñas, no hay nada más aburrido que una princesita, no hay nadie más egoísta que una princesita, o sea, nadie puede después salir una ingeniera de una niña a la cual la criaste diciendo que tienes una princesita permanentemente, los ponemos a los niños a tomar decisiones que no son para ellos y, en fin, tenemos como un cierto desorden. Así que los invito a recuperar la vida de adulto, a no decir más pobrecito a mi hijo porque no le puedo comprar tal cosa, pobrecito solamente si en tu casa no hay amor, si hay golpes. Yo realmente no quiero que se queden con la idea de que mi libro es un libro que apuesta a volver al pasado. Sí, una cosa más austera quizá del pasado, pero yo estoy convencida que cada generación es mejor que la anterior porque es más libre y en el pasado existieron los golpes y la violencia que realmente no estaban ni ahí. Así que no es una vuelta al pasado y de hecho hay una frase de Mañé Garzón que me gusta mucho que dice a los niños no se les grita, los niños que gritan es porque los padres les gritan. Así que más vida al aire libre, menos juguetes, más siestas y más fiesta. Muchas gracias. ¿Cómo están? Primero quiero contarles que cuando empecé a querer cocinar, que fue de muy chica, mi primer trabajo fue acá en Uruguay. Así que a mí me encanta Uruguay, amo este país. Me parece que tienen una fruta y una verdura extraordinaria, que los tomates tienen gusto a tomate, que los duraznos se abren y son jugosos, la lechuga es crocante y dulce, bueno, los pescados,
todo lo que tienen es muy lindo, lo disfruto, vengo y para mí es un placer muy grande darles esta pequeña charla reflexiva. Con el correr de mi profesión me fui dando cuenta de que tenía que dar un mensaje, que además de incentivarlos a cocinar, que es algo que para mí es muy importante por muchas cosas, mi misión era tratar de que todos los que a veces cocinaron y lo dejaron, a veces ni siquiera les interesó la cocina, o a los que no prestan tanta atención a la hora de comer, tenía que llegar con un mensaje claro. Y mi mensaje creo que es muy claro, que es que tenemos que comer de acá hasta que nos moramos todos. Entonces tenemos que hacerlo con todos nuestros sentidos y además ponerle alma, ponerle corazón, ponerle intención. Cuando uno cocina, y un montón de películas ustedes lo ven, uno transmite sensaciones, emociones. Podemos hacer que cocinar sea un disfrute, por más de que hagamos una ensalada con lechuga, tomate y cebolla. Podemos hacer que sea riquísima, que esté fresca, que esté bien cortada, o podemos hacer algo medio desabrido, todo empapado de aceite, sin por ahí ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo. Entonces, la intención que uno pone cuando cocina es muy importante. A mí me gusta pensar de que lo que yo estoy haciendo lo van a heredar mis hijos, así fue como... Digo, de 4, 2 somos cocineros profesionales, lo heredamos de mi mamá, de mi abuela y de una línea interminable. Creo que tenemos una necesidad muy importante de volver a las cocinas, en las casas, invitar a nuestras casas. Hay una brecha en la que todo el evento pasa afuera, pasa en ir a comer a algún lugar, a dónde vamos hoy. Siempre es como salir. Y antes siempre uno invitaba, tenía su pequeño jardín con huertas o por ahí con macetas y uno iba viendo eso. Bueno, en un momento se perdió, pero está resurgiendo. Mi generación, tengo un grupo de amigas que son medio vagas, y cuando llegábamos a la casa de alguna, por ejemplo, no estaba ni puesta la mesa. Y yo decía, bueno, pero no pretendo que cocinen, pero lo que sí es que cuando uno demuestra interés por el otro, si no sabes cocinar no importa, pero sí importa que haya linda vajilla, que saques las copas que te regalaron, que pongas, y es como una atención hacia el otro. Entonces, más allá de que existe el cocinar, y va a existir, y va a ser cada vez más importante que tengamos esos momentos de reflexión, de pausa inteligente, de disfrutar y de tener todo puesto ahí. Como por ejemplo, el otro día hablaba con alguien por teléfono y me decían, bueno, ¿qué es para vos cocinar? A mí me ayuda a cocinar, a bajar un cambio, y eso que lo hago profesionalmente, pero cuando estoy cocinando no pienso en otra cosa que en lo que estoy haciendo. Es como meditar, donde estoy cortando y no puedo estar cortando, hablando por teléfono, mandando un mail, retando a alguien, a una hijita por ahí. Estoy cortando cebolla, después veo cómo la adoro, si la voy a mezclar con papas o no. Pero es como estar aquí ahora, digo yo. Siempre que estamos cocinando, estamos en la acción en ese instante. Por ejemplo, algo tan simple como hacer un puré de papas, donde si pongo el fuego al máximo o al mínimo, medio que las papas se van a cocinar en 15 minutos, no puedo adelantarlo. Ustedes podrán decirme, sí, lo puedes adelantar comprando un sobre, abriendo y poniendo. Bueno, pero eso por ahí para mí no es cocinar. Cocinar es tener conciencia del alimento. Ustedes que tienen ferias barriales, y yo no, vayan, porque no hay nada más lindo que comprar fruta en estación, elegir, hablar con el puestero, entender de dónde viene el producto, cocinarlo cuantas más veces mejor. Mi último libro, elijo productos y en cada uno de esos productos trato de sacarle el jugo al máximo. Eso es lo que hacían mis abuelos, que yo llegaba en la época de los espárragos y decía, espárragos, ¿cómo serán? ¿Al horno, en ensalada? Porque siempre había espárragos, pues cambiaban y venían los alcauciles. Y antes todo se cocinaba por ahí más tiempo, entonces abría la puerta y decía alcauciles, pero porque era la época. Entonces tenemos que saber que el alcaucil, por ejemplo, ahora está en Buenos Aires, y va a estar poco tiempo, disfrutémoslo.
no querramos apurarnos a que llegue el durazno o la ciruela. Eso ya va a venir. De hecho, viene, y cuando viene queremos hacer conservas, chutneys, queremos usarlo en tortas, al horno. O sea, recetas siempre me bajan y tengo miles, pero el hecho de cuidar el producto tiene que ver con todo un mensaje de que estamos cuidando al planeta, estamos cuidando a las personas que lo hacen, estamos dando trabajo a todos esos pequeños productores que si no los vemos, si no les compramos, si elegimos ir a un supermercado, cada vez van a ir desapareciendo hasta que las ferias van a transformarse en otra cosa. Entonces, mi mensaje siempre es el mismo, es que tenemos que alimentarnos a conciencia, tenemos que pensar en lo que hacemos, para quién. Es muy lindo agasajar, sentirse recibida, por más de que no cocinen. Yo digo, no hay que cocinar todo el menú cuando queremos recibir, porque vamos a terminar tan agotados que nunca más vamos a querer invitar. Entonces, elijan qué cocinar, pónganle atención a lo que están haciendo en ese momento, disfruten. Por ahí es agotador, digo, lavar, guardar, secar. Bueno, inviten a sus amigos a que cocinen con ustedes, recíbanlos con casi todo puesto. Digo, vos te pones la mesa, vos ayudame a picar, vos cortá la carne y servíla. Ellos se van a sentir hasta más en la intimidad. El otro día me pasó y hice eso, los esperé con la pasta linda, con la masa recién hecha. Le dije, bueno, vos haces la pasta, vos rayás el queso. Bueno, yo cocino, hice una salsita, pero es lindo, es reunirnos para disfrutar de lo que es comer, que lo vamos a tener que hacer, como les decía, mucho tiempo más. Y si los chicos, que esto es algo también que es importante, no les gusta comer o eligen por ahí mucho hidrato de carbono, mucha pasta, es porque en las casas hace falta cocinar más, hace falta que ellos estén sentados, que ellos conozcan, que ellos nos acompañen. Coincido en que están mucho, pero yo me acuerdo que nosotros somos 4, estábamos 2 de cada lado y mi mamá decía, bueno, a vos te tocó el cucharón, a vos el bowl, a vos la espátula, y medio que nos iba ahí. Y creo que es algo que eso se mama, se vive, se siente, uno lo va transmitiendo y a nuestros hijos se lo tenemos que transmitir. Eso es algo que nos compete a todos nosotros, que somos los adultos, que somos los que elegimos qué comen, elegimos enseñarles, elegimos transmitirles el amor por la cocina. Para mí es muy importante, muy difícil que a todos les guste cocinar, porque por ahí no les gusta a todo el mundo cocinar, pero el que no le guste cocinar, ponga la mesa. El que no le gusta poner la mesa, bueno, ábrase un vino y disfrute de por ahí un trago, que hoy están tan de moda. Hagan buenas limonadas, hagan mandarinadas, hagan frutilladas, que es usar una fruta, menta, jengibre, agua, machaquen. Traten de que de a poquito les vaya gustando algo. De estar ahí, aunque sea cebando mate, que a todos nos gusta, pero que sea integrador, que integremos a todos a esto que son hábitos que van a persistir y que van a mejorar o empeorar dependiendo de lo que nosotros elijamos para nuestro entorno. Ese es el mensaje. Quiero agradecer mucho a MP por invitarme. Espero que hayan disfrutado mucho de todas las charlas que escucharon. Y me gustaría que reflexionen sobre este momento de pausa que se tomaron para escuchar a otras personas a decir lo que opinan sobre un poquito de nuestras vidas, de nuestros mundos. A mí me gusta cocinar desde que nací prácticamente, creo que voy a morir cocinando, pero también me gusta todo esto que tiene que ver con el sentirnos bien, con lo que hacemos, elijamos lo que elijamos, con libertad, y con libertad para todos los demás. Así que comer es un acto que vamos a hacer de por vida, transformémoslo en un disfrute a conciencia. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.